En ese orden de ideas, voy a presentar bueno, antes de presentar a los invitados de hoy y sponsor del día de hoy, quiero darles un poquito de contexto de qué son los Chamber Academy PYME. Los Chamber Academy PYME son unos espacios de formación que se dan a todos nuestros afiliados PYME de la Cámara de la Diversidad en Colombia, donde damos información relevante para todas las empresas afiliadas. El día de hoy traemos una información y un tema súper interesante. Y es un poquito de hablar de la empresa familiar y qué retos trae tener una empresa familiar. Y todos los desafíos que eso conlleva, ¿no? Para eso nos acompañan el día de hoy dos expertos en la materia. Nos acompaña Paula Rengifo y el señor Carlos Camargo, a los cuales pues me encantaría darles la bienvenida y que sean ellos quienes nos hablen un poquito y que nos expliquen mejor acerca del tema que vamos a tratar en la tarde de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Cámara de la Diversidad por esta invitación y por este espacio. Pues además también felices de ser parte de esta comunidad desde hace ya no mucho. En realidad somos recientes en esta comunidad y la verdad es que hasta el momento lo que hemos visto nos ha gustado muchísimo, nos hemos sentido muy acogidos, muy bien. Y creo que pues finalmente el tema de empresas de familia es un tema que nos concierne a todos los que trabajamos con nuestra familia, independientemente de con quién trabajemos o de qué manera trabajemos, pues nos concierne a todos. Entonces, pues nada, agradecerte también, Luis, por esta invitación. Y venimos aquí a contarles con Carlos un poco sobre este tema y la importancia de este tema muy desde una visión de protección patrimonial. Mi nombre es Paula Rengifo y hago parte de una empresa que se llama Family First, en la que nos dedicamos a acompañar familias empresarias en estos temas desde la consultoría y desde la formación. Y estamos aquí con Carlos Camargo, quien también pues hace parte del equipo de Family First y es abogado tributarista también. Y bueno, ya nos va a contar un poquito más bien Carlos él mismo su pequeña gran hoja de vida. Y bueno, nada, venimos a hablar aquí de unos temas súper importantes que esperamos que sean de bastante relevancia para ustedes. Les voy a compartir aquí una presentación. Un segundo. Bien, compartimos esta presentación. Les vamos a compartir esta presentación. El nombre del espacio que tenemos hoy es Minimizando conflictos en la empresa familiar, una perspectiva desde la protección patrimonial. De eso vamos a estar hablando, que al final aquí vamos a ver cómo uno puede minimizar conflictos en la empresa familiar desde varias perspectivas. Hoy haciendo énfasis, por supuesto, en la parte de protección patrimonial. Vamos a seguir por acá. ¿Cuál es la ruta de hoy? Vamos a hablar un poco sobre las dinámicas en las empresas familiares y luego, ya con Carlos, hablaremos y entraremos a entender un poco más los riesgos patrimoniales, algunos mecanismos de protección patrimonial y unos escenarios que les traemos también a modo de ejemplo para que ustedes empiecen a visualizar y a dimensionar lo que implica hacer un ejercicio también planeado y estructurado cuando somos familia y todo lo que además la ley también trae al respecto. Entonces quisiera arrancar con esta primera cifra que vemos acá. El 80% de las empresas en el mundo son familiares. Estamos hablando que este es un promedio que tenemos en el mundo. En Colombia estamos por encima incluso de esta cifra. En Estados Unidos también estamos por encima de esta cifra. La verdad es que casi que tú tiras una piedra, perdón, y te encuentras una empresa familiar. En todos lados hay personas emprendiendo juntos, esposos emprendiendo juntos, esposas emprendiendo juntas, padres, madres, encontramos al final que la principal forma de asociación de las personas es a través de la familia, porque pues son las personas en las que más confiamos. Entonces, al final, pues la mayoría de empresas en el mundo son familiares. Y esto trae además unas consideraciones que es importante tener en cuenta cuando trabajamos en familia, porque no es lo mismo trabajar con la familia
a trabajar con alguien que no hace parte de la familia. Siempre va a ser bastante diferente. Ahí vamos a ver, acá vamos a ver un poco el por qué y el cómo se identifican esas diferencias. Aproximadamente un 60% de esas empresas familiares se acaba por dificultades y conflictos familiares. No se acaban porque de pronto no tomen una buena decisión de negocios, no se acaban porque de pronto el mercado no les dio. La mayoría de las empresas familiares, la mayoría, estamos hablando del 60% de las empresas familiares, se acaba porque no se entiende con la familia, porque hay diferencias, porque hay dolores de padres, porque hay dolores de hijos, porque no nos entendimos padres con hijos, porque, en fin, digamos que aquí hay muchas razones que hacen que al final esta sea una de las principales causas de quiebra o de cierre de empresas familiares. Y esto es supremamente importante entenderlo porque no podemos desconocer en ningún momento que existe la familia, que está la familia. Eso no se puede desconocer y hay que manejarlo de la mejor manera. Aquí algunas más razones por las cuales se presenta esta alta tasa de quiebra de empresas por conflictos familiares. Una de esas es la falta de alineación y de una comunicación efectiva y transparente entre los miembros de la familia. Yo siempre he dicho que en este tema de la comunicación y de la alineación hay algo delicado y es la falta de capacidad que tenemos nosotros en familia para tener conversaciones difíciles. Nos cuesta mucho conversar, nos cuesta mucho poner en la mesa y solemos decir como no, eso mejor no hable de eso porque eso fijo es para problemas. Y vamos escondiendo el problema y vamos guardando el problema y vamos intentando o evitando el problema, que es un problema que se va haciendo cada vez más grande. Y algo que era muy pequeño, de pronto el día de mañana resulta ser esa razón de ser por la cual definitivamente pues el negocio no pueda continuar. Entonces esto es súper importante porque necesitamos pues mejorar esa capacidad para comunicarnos, que haya una mejor comunicación y que sí tengamos una capacidad para poder poner situaciones incómodas sobre la mesa y conversarlas. Porque casi siempre cuando hablamos de familia solemos evitar ese tipo de conversaciones. Falta de planeación en el relevo generacional para empresas que de pronto ya lleven más de 20 años en el mercado, 25, y que ya estén en ese tránsito de, bueno, el papá ya está cansado, o el fundador o la fundadora ya están cansados, ya no quieren continuar, y de pronto quieren hacer un proceso de relevo generacional a la siguiente generación, y ahí pues también hay un montón de retos porque no lo planeamos, porque lo dejamos muy a cómo se vaya dando el proceso. Y es importante también hacer una planeación en ese proceso de relevo. Falta de claridad en roles y responsabilidades de cada miembro de la familia. Esto incluso pasa mucho en negocios o en empresas familiares que no lleven mucho tiempo en el mercado, sobre todo. Bueno, en realidad pasa en cualquier tipo de empresa familiar. La verdad es que suele mezclarse mucho el rol, la responsabilidad, el tú te dedicas a qué, yo me dedico a qué, luego no nos entendimos y luego la función, la responsabilidad también queda un poquito diluida y nadie se responsabiliza de nada. ¿Por qué? Porque no hay claridad sobre roles y responsabilidades y si además a eso lo atamos con que a veces hay escalas salariales que no se entienden muy bien porque unos ganan más que otros y otros trabajan más que unos y ese tipo de conversaciones se pueden ver mucho en las empresas familiares, se ven bastante este tipo de conversaciones. Falta de profesionalización y estructura, suelen ser bastante, solemos ser más bien muy informales en la forma como vamos llevando las empresas y no hay como una estructura clara de lo que se viene haciendo. Excesivo control de los fundadores, fundador, fundadora. Hay mucho control de ellos también que impide como la evolución, que yo le he dicho a mi papá varias veces que por qué no hacemos esto y él no me escucha y empieza pues una lucha ahí de poderes entre yo quiero pero tú no me dejas, pero no sé qué. Y eso pues también ocasiona bastantes inconvenientes entre la familia y falta de conexión entre la generación entrante y la saliente. Definitivamente, y nosotros siempre ponemos este número, hay aproximadamente entre unos 30 a 50, entre unos 20 a 50 años, también dependiendo de qué tanta sea la diferencia de edad, de años entre una generación y otra. Y cuando nosotros vemos esto, vemos que hay unos años, que hay una diferencia en años tan alta, pues es natural ver que hayan diferencias generacionales. Y eso es algo que tanto la generación entrante como la generación saliente deben entender.
nos medimos por escalas de valores diferentes. ¿Por qué? Porque venimos de una historia distinta, porque venimos de una cultura distinta, porque antes, en la época de nuestros abuelos, tomarle la mano a la pareja era todo un reto y era algo que se demoraba un montón de tiempo, solo tomarle la mano. Y hoy en día, pues ya vemos unas condiciones bastante diferentes con respecto a eso. Entonces, si solamente desde ahí nosotros entendemos que hay unas diferencias de valores, de escalas de valores, vamos a entender por qué mi papá se comporta diferente, por qué mi mamá se comporta diferente, por qué mi hijo se comporta diferente, por qué mi hija se comporta diferente y tiene una visión distinta con respecto a muchas cosas y no logran hacer ese macho, esa conexión que es a veces como tan complicada entre generaciones. Entonces esas son una de las principales razones por las cuales pues las empresas familiares no logran como evolucionar lo suficiente y quiebran la mayoría de ellas o se cierran la mayoría de ellas es por dificultades y conflictos familiares. Y yo creo que esta debe ser como de la primera cosa que uno debería estar abordando siempre que uno habla con una empresa familiar sobre algunos de estos temas. Les traigo este gráfico, que este gráfico aquí es un gráfico que utilizamos todos los consultores que trabajamos en estos temas y que ejemplifica por qué es tan diferente una empresa familiar de una empresa no familiar. Cuando nosotros vemos esto, este primero que les traigo acá, esto es una empresa que no es familiar. ¿Qué me encuentro yo? En un circulito me encuentro a la empresa y a sus empleados. Y aquí hay una gestión empresarial. Y en el otro circulito está la propiedad. Y hay una gestión de la propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Pues los socios. Aquí están los socios, aquí a la derecha están los socios. Y todo lo que además implica la propiedad, ¿no? Lo que puede tener en activos y demás, que justamente sobre eso, sobre lo que nos vamos a centrar un poco más en este círculo, es donde nos vamos a centrar mucho más en esta conversación, pero es importante pues tener una intersección. Esta intersección es donde yo me puedo encontrar personas que son socias y trabajan en la empresa, que están en la mitad. Yo soy empleado, pero también soy socio de esa empresa. Y esto representa una empresa que no es familiar. Entonces aquí los conflictos de interés, ¿dónde se presentan? Pues en la mitad, ahí donde vemos este circulito, esta intersección de la mitad es donde se presenta la mayor cantidad de conflictos de interés. Solamente hay una intersección. Cuando nosotros a esto le metemos familia, vemos que aparecen tres intersecciones más. Y esto es justamente lo que hace que esta dinámica se vuelva más complicada. No es lo mismo decir, ah, ya, no, yo no me estoy entendiendo contigo, pareja, perdón, yo no me estoy entendiendo contigo, amigo, y ¿sabes qué? Cerremos esto porque este negocio no está funcionando, chao, y si te vi, me voy, y ya, si te vi no me acuerdo, y nos separamos. A decirle, no, hermano, es que esto ya no nos está funcionando y separemos cobijas. La conversación es bastante diferente, no es tan fácil, no se lleva de la misma manera, entre otras, porque que con el amigo yo no me vuelva a hablar en la vida, pero es que mi hermano, yo no tengo ex hermanos, ni tengo ex papás, ni tengo ex mamás. Yo voy a tener mamá, papá y hermanos toda la vida. O sea, no tengo exes. Y eso es importante entenderlo porque sí van a haber unos temas familiares muy fuertes detrás y nuevamente pues no es lo mismo echar al hermano que echar a un amigo. A mí no me va a quedar tan fácil, no es lo mismo ir a medir a mi hermano que ir a medir a un amigo o que ir a medir a un empleado, más bien pongámoslo en esos términos. Entonces, cuando aparecen estas otras intersecciones, aquí que me encuentro esta primera que vemos acá, que es la que está entre familia y empresa, son todas las personas de la familia que trabajan en la empresa, pero que no son socios, que esos también no los podemos encontrar, que es cuando trabaja mi primo, mi tío, el sobrino, algún familiar mío que no es socio, pero que trabaja en la empresa. Y ahí yo encuentro también bastantes dificultades, porque si el día de mañana, si yo permito que mi tío trabaje en la empresa, el día de mañana, si lo saco de la empresa, va a ser un problema en la siguiente reunión familiar, va a ser un problema gravísimo porque van a decir que yo tan malo porque saqué a mi tío de la empresa. Luego nos encontramos por acá aquellos que son familia, el círculo familia con el círculo propiedad, son aquellos que son familia y son socios, pero no trabajan en la empresa. De eso también uno se encuentra bastantes personas. ¿Esto qué significa? Aquellos que no trabajan en la empresa y son familia, pues también van a haber una serie de circunstancias que es importante tener en cuenta. Por ejemplo,
aquellos hermanos que se van del país y que dicen que no quieren tener nada que ver con el negocio, o familia que se va del país pero que sigue siendo socia, o que va a ser socia en un futuro por un proceso de sucesión. O sea, estás igual obligado a ser socio. Y esas personas, cuando no trabajan en la empresa y son socios o van a ser socios, si no los llevo de la mejor manera, si no vemos bien cómo se mueve esa dinámica de la mejor manera, también se pueden volver una piedra en el zapato, un problema para la empresa. Entonces también hay que tenerlos en cuenta. Entonces yo aquí al final, y bueno, pues en la mitad que me encuentro, en la mitad me voy a encontrar a todos los que son familia, son socios y trabajan en la empresa. Y esto nos representa todos los conflictos de interés que se pueden presentar, porque aquí hay unas discusiones que inevitablemente van a tocar a la familia, que inevitablemente nosotros hemos tenido empresas en las que las personas ni siquiera, no son tan conscientes, pero inconscientemente sale a relucir que mi hermana era la favorita de mi papá cuando éramos niños, entonces yo ahora ya no le presto cuidado a mi hermana en las reuniones de la junta directiva o en las reuniones de la empresa, simplemente porque ella era la favorita. Entonces hay un dolor ahí de hermana y un dolor de hija detrás que se ve reflejado en la decisión familiar, en la decisión empresarial, perdón. Entonces sí es importante y no podemos olvidar y no podemos desconocer que hay una familia y que yo tengo que lograr hacer una alineación entre tus intereses, mis intereses y los nuestros. Y sí, tenemos que lograr hacerlo de la mejor manera para que la cosa nos funcione. O si no, cada cosita que no termine estando tan alineada va a ser una piedra en el zapato. Entonces, es importante que nunca olvidemos que hay una familia de por medio y todas las implicaciones que hay detrás. ¿En dónde nos vamos a centrar en este espacio? Nos vamos a centrar en la propiedad y aquí dejo entonces a Carlos para que nos cuente un poco, porque claro, estamos hablando de cómo minimizar conflictos en familia y nosotros podemos minimizar conflictos en familia desde varias perspectivas, ¿no? O teniendo en cuenta estos tres círculos incluso. Podemos hablar de familia como familia y de ver cómo solucionamos esos dolores familiares, esos dolores de hijos, de padres y demás, pero también podemos hablar de cómo la empresa también se vuelve un instrumento que bien estructurado, organizado, con procesos y procedimientos claros, con reglas claras, se vuelve también un instrumento que nos ayuda a minimizar conflictos en familia y también como la propiedad, como una buena estructuración de la propiedad e incluso de un proceso de sucesión futuro, también nos puede ayudar a minimizar conflictos en familia. Entonces, hoy, ¿en qué nos vamos a centrar principalmente? En este círculo de propiedad y cómo la planificación patrimonial nos va a ayudar justamente a minimizar conflictos en familia, teniendo en cuenta pues, todos estos aspectos patrimoniales que hay que tener en cuenta, todo de caras a un proceso también de sucesión futuro que pudiese pasar. Además, entre otras, uno cree que a uno todavía le falta mucho y resulta que pues todos ninguno es exento a que se puede morir en cualquier momento, ¿sí? O sea, todos podemos morir en cualquier momento, eso tiene unas particularidades, entonces son temas que también no podemos dejar simplemente a, no, pues por allá cuando yo tenga 60 años. Carlos, dale. Hola, muchas gracias. Apreciados miembros de la Cámara de la Diversidad, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes pues por este espacio de este jueves, ¿no? Este jueves como para hablar estos temas donde uno dice o donde uno a veces no dimensiona más bien la importancia y la relevancia que esto puede tener en algún momento de nuestras vidas. Y como lo decía Paula hace un momento, es un evento en el que se presenta para todos, sin diferencia, ¿cierto? Todos en algún momento vamos a faltar. Y en esto, pues me parece excelente esta frase que dice que en esta vida no hay nada seguro salvo la muerte y los impuestos. Y fíjense que las palabras muertes, la palabra muerte e impuestos están en color porque justamente las dos hacen parte de la charla de lo que vamos a ver esta tarde. Normalmente, cuando empezamos a dar este tipo de charlas a las familias y a las empresas, empezamos a identificar unos patrones, ¿cierto? Y no faltaría quien de pronto pregunte por qué estamos hablando de protección patrimonial si estamos viendo en este caso que la pantalla dice que hay muerte e impuestos. Y justamente la respuesta es eso. Hablamos de protección patrimonial cuando queremos ser más eficientes, cuando queremos cuidar cada peso, ¿cierto? Sobre todo en las actuales circunstancias. Entonces, si quieres, dale clic, porfa, a la siguiente.
a la siguiente presentación. Encontramos en esta diapositiva la identificación del riesgo patrimonial. Y más que de pronto entrar a leerlos, quisiera empezar con lo siguiente. Como les decía hace un momento, las familias les interesa cuidar su patrimonio, ¿cierto? Y ahí, cuando normalmente les pregunto a las familias, ¿y ustedes qué buscan a partir de este tipo de consultorías? Algunas dicen, me interesa el tema fiscal, saber cómo es que va a quedar mi familia de cara a los impuestos el día de mañana cuando empiecen a faltar los fundadores. Hay otros que les interesa de pronto cómo va a quedar organizado ese patrimonio, pero definitivamente en lo que la mayoría coinciden en un altísimo porcentaje es en que quieren que haya unión después de que los fundadores no estén. Y entonces, ¿qué es eso de la unión? Eso de la unión es no dejarles problemas a la siguiente generación, es no dejarles problemas en lo que se refiere a temas patrimoniales y es aquí donde entonces aparecen la identificación pues de estos riesgos, ¿no? Entonces tenemos en primera instancia los inconvenientes económicos, las medidas cautelares, lo que uno conocería como los embargos, ¿cierto? Otro inconveniente o otro riesgo que normalmente se cierne sobre las familias y sobre las empresas es que hay una concentración de activos, hay una concentración de patrimonio en cabeza de las personas naturales. ¿Y quiénes son las personas naturales? Nosotros, los de carne y hueso. Otro riesgo es el riesgo pues, de confidencialidad y seguridad, porque pues si ustedes se fijan, para cualquier persona es muy sencillo ir a una oficina de registro en Colombia y a partir de la cédula seguramente solicitar cuáles son las propiedades que aparecen a nombre de la persona. Está también el matrimonio y la unión marital, pero no como un riesgo como tal, sino el riesgo representado en un posible divorcio. Y por último, pues tenemos el fallecimiento, ¿cierto? Uno de los riesgos que esos sí o sí se van a presentar en algún momento de la vida. Entonces dice aquí el impacto tributario en la sucesión y los conflictos. Entonces, vamos a concentrarnos en este riesgo sin querer decir que los demás seguramente van a ser tocados y charlados en este espacio. Ahora, un paréntesis aquí, apreciados miembros, es lo siguiente. Si alguno de ustedes pudiera tener dudas en algo que de pronto estoy diciendo o en algo no estoy siendo claro, les pido que porfa me lo hagan saber, ¿cierto? Y si les da pena, les sugiero que digan que a un amigo le está pasando esto y qué podemos hacer por ese amigo, ¿cierto? Entonces, ese amigo de pronto a veces nos puede ayudar a solucionar unas dudas o las dudas que de pronto otros miembros puedan tener. Dicho eso, te pido porfa, dale clic a la siguiente presentación. Cuando empezamos a revisar las diferentes formas o las posibilidades que nos entrega la legislación local e internacional, empezamos a ver cómo es la misma legislación que nos ofrece las alternativas para proteger ese patrimonio. Y entonces diría uno, "¿Y pero cómo así que si la misma legislación es la que nos da las alternativas, por qué la gente no las utiliza?" Y la respuesta es sencilla porque muchas personas consideran que el problema no es de ellos. Pero si ustedes se fijan en el riesgo de sucesión, hemos hablado de que todos en algún momento vamos a faltar, entonces eso sí debería ser algo que nos incumbe a cada uno de nosotros. Y es así como entonces empezamos a tener unos de los diferentes mecanismos, sin querer decir que sean los únicos, ¿cierto? Y entonces vemos acá, por ejemplo, los seguros de socios, de vida y de propiedad. Entonces ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de los mecanismos como protección patrimonial? Y se los pongo en la siguiente medida. Los seguros ofrecen al asegurado la posibilidad de tener una liquidez inmediata, ¿cierto? Una liquidez inmediata que le permita cubrir los gastos que eventualmente se pueden presentar en ese transcurso en el que falta uno o los fundadores
de la sociedad o de la familia, ¿cierto? Ese seguro me permite tener esa solvencia económica que eventualmente en ese momento de la vida, puedo tener, ¿cierto? Aparecen también aquí los famosos fideicomisos o los usufructos. Y entonces alguien podría decir, ¿qué es eso de fideicomisos y usufructos? Eso suena como algo muy elaborado, como que algo como que he escuchado como en la televisión, como que se lo escuché a alguien, pero no sabemos qué es eso del fideicomiso o el usufructo. Y se los pongo en los siguientes términos. Estos productos, estos conceptos legales no es otra cosa que la expresión de la voluntad, ¿cierto? Lo que yo, como dueño de un activo, como dueño de un patrimonio, quisiera que con el cumplimiento de unas condiciones se presentara. Y entonces aquí podría alguien decir, pero es que eso de los fideicomisos, yo lo he escuchado, pues las famosas fiducias de los bancos y todas estas cosas, y eso suena como muy elaborado o muy costoso. Y la respuesta es no. En esto no estamos hablando de esas fiducias comerciales. Aquí vamos a hablar de las fiducias civiles. ¿Qué es una fiducia civil? Una escritura pública en donde yo puedo expresar, como les decía hace un momento, esa voluntad que con el cumplimiento de una condición se va a ejecutar, ¿cierto? Y les pongo el ejemplo. Normalmente si estamos hablando de sucesión, una condición podría ser claramente la muerte. Entonces, ese fundador que ha construido un patrimonio, que quiere que algo de su patrimonio o su patrimonio quede en cabeza de alguna persona, él lo que simplemente dice es, en el momento en el que yo falte, esa debería ser la condición, en el momento en que yo fallezca, ese patrimonio va a pasar a nombre de, ¿cierto? Esa debería ser la estructura de fondo en este tipo de documentos. Entonces, fíjense que lo que hace el notario en su momento es revisar que efectivamente la condición se cumpla, que cuál es la que estamos diciendo, la muerte, ¿cierto? Y a partir de esa muerte, entregar eso a quien ese dueño de ese activo estaba diciendo que quería que se cumpliera esa voluntad. Ahora, ¿qué ventajas hay en esto? Las ventajas aquí claramente son que ese constituyente de esa fiducia va a seguir siendo dueño. Ese dueño de esa fiducia, ese constituyente de esa fiducia, lo que le está diciendo a ese beneficiario es que en algún momento, cuando se cumpla esa condición, ese activo o ese patrimonio va a ser de él, ¿cierto? Va a pasar a propiedad suya, pero solo hasta el cumplimiento de ahí. Ahora, así como la condición de la muerte, seguramente pueden haber cualquier cantidad de condiciones. Y en esto apelo em, a la televisión, porque si ustedes se fijan, en la televisión muchas veces uno escucha condiciones como que es que debe casarse antes de heredar, es que debe haber estudiado, es que debe haber hecho, es que debe haber tenido, ¿cierto? Y todas esas cosas que uno quisiera como condición para la siguiente generación, uno las puede plasmar en este tipo de documentos. Ahora, otra forma de protección patrimonial, ¿cuáles son? Los acuerdos prenupciales, ¿no es cierto? Las famosas capitulaciones, la liquidación de bienes de la sociedad conyugal, y en esto lo explico de la siguiente forma. A veces lo que son las capitulaciones y la liquidación de la sociedad conyugal, que en este caso pues los acuerdos prenupciales o capitulaciones vendrían siendo muy parecidos. En el caso de las capitulaciones y la liquidación de la sociedad conyugal, la principal diferencia está en que las capitulaciones son antes de iniciar la vida conyugal, ¿cierto? Antes de que nazca la sociedad conyugal. En el caso de la liquidación de la sociedad conyugal, como su nombre lo dice, ahí ya ha nacido la sociedad conyugal. Entonces el primer efecto que tenemos de entrada, la primera diferencia, es que el uno es anterior y el otro es posterior al nacimiento de la sociedad conyugal. Entonces, aquí podría hacerse perfectamente la pregunta de Carlos. Si yo ya estoy en unión marital, ¿cierto? Ya ha nacido mi sociedad conyugal. ¿Yo puedo hacer capitulaciones en este momento? La respuesta es no,
porque ahí ya nació la sociedad conyugal. ¿Listo? Entonces, para ponerlo así, en las capitulaciones, en las capitulaciones no es otra cosa que un documento público, en español eso es una escritura, ¿cierto? Una escritura pública que se hace ante un notario y en ese notario le decimos que de nuestros activos, de nuestros bienes y de nuestras obligaciones, qué de eso aportamos y qué no aportamos a la sociedad conyugal, ¿cierto? Y en esto, muchas veces familias y empresas, en principio lo que quieren proteger es la participación de esa sociedad, sin querer decir que de pronto los demás activos no pudieran entrar en ese mismo documento. Sin embargo, vamos a poner el escenario en que ya no hay posibilidad de hacer capitulaciones, sino en este caso, ya la pareja está con unión marital, es decir, ya ha nacido la sociedad conyugal, y en ese caso lo que operaría es la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, ahí hay otra diferencia con las capitulaciones. Fíjense que en las capitulaciones yo le digo al notario que quiero que entre y que no quiero que entre en esa sociedad conyugal. En la liquidación ya va todo, ¿de acuerdo? Va todo. Es decir, todo aquello que posean los cónyuges en este caso va a ser parte de este documento. Ahora, ¿qué más tenemos entonces aquí como mecanismos de protección patrimonial? Están los acuerdos contractuales como el protocolo de familia, los estatutos de la sociedad, además de la implementación de estructuras de gobierno corporativo. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con todo esto que estamos hablando de la protección patrimonial? Lo tiene que ver todo, ¿de acuerdo? Lo tiene que ver todo porque si ustedes se fijan, el protocolo de familia, lo mismo que los estatutos o las estructuras de gobierno corporativo, yo las llamo particularmente las cartas de deseos, ¿cierto? ¿Qué es eso de cartas de deseos? Esas cartas de deseos no es otra cosa que todo aquello que la familia quiere regular respecto de empresa, familia y patrimonio, ¿cierto? En donde ellos van a decir, oiga, yo quisiera que eventualmente, si mi familia va a trabajar dentro de la sociedad, yo quisiera que estas fueran las reglas. Claro, seguramente estos trabajos o este tipo de documentos se hacen de la mano de profesionales o de consultores que seguramente son quienes los pueden orientar en ese sentido. Pero en esto les quiero dejar o les dejo lo siguiente. Como carta de deseos, quien principalmente manifiesta la voluntad claramente en esto es la familia. Lo que hace ese consultor es volver esa carta de deseos a un documento, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esto claro, vemos entonces por último los testamentos y los acuerdos anticipados de voluntades. Y yo creo que en estos que hemos nombrado, salvo de pronto el tema de los seguros, el testamento es uno de los más conocidos, ¿cierto? Entonces aquí alguien también podría decir, Carlos, pero es que si estamos hablando de mecanismos de protección patrimonial, ¿qué tiene que ver el testamento en todo esto? Y se los pongo de la siguiente forma. El testamento es la figura más conocida porque es ahí donde el testador o la persona que está manifestando su voluntad hace eso justamente, manifestar una voluntad para que los bienes que él tiene sean entregados a sus herederos. Lo que pasa es que esos testamentos, a diferencia de pronto de lo que vamos a ver más adelante, tienen unas ataduras legales. Por ejemplo, que todos los herederos deban de participar en la misma proporción. Fíjense que en este caso, un fundador no podría, por ejemplo, decir, yo voy a dejar por fuera a uno de mis herederos, ¿cierto? Es una pregunta habitual que nos hacen en el momento de la elaboración de un testamento. ¿Puedo dejar por fuera a uno de mis herederos? La respuesta automática, ni siquiera hay que pensarla, sino la respuesta automática es no, no se puede dejar por fuera ninguno de los herederos. ¿Y por qué no? Porque ese heredero podría iniciar una acción judicial contra ese testamento y pedir que se desconozca. ¿Listo? Entonces, fíjense que hemos dejado de últimas la creación de sociedades. Y aquí diría uno, ¿y qué tiene que ver la creación de sociedades con un testamento
o con una fiducia o con un seguro, ¿cierto? Porque la creación de sociedades, cuando la escuchamos la expresión como tal, siempre nos trae a la mente como que se va a iniciar una empresa, ¿cierto? Como que es algo para producir dinero y resulta que no. En este caso, la creación de sociedades está como uno de los vehículos idóneos, ¿cierto? En el tema de, sin querer decir que sea el único, pero sí idóneo para la protección del patrimonio y para ser un poco más eficiente tributariamente. ¿Qué quiere decir ser eficiente tributariamente? Buscar ahorrar en impuestos, ¿de acuerdo? Buscar ahorrar en impuestos. Ahora, nosotros desde esta consultoría sí somos los primeros en decir que definitivamente cada uno de los ciudadanos tenemos la obligación de aportar con las cargas del Estado, ¿cierto? Es decir, el Estado tiene diversos programas, no solo sociales, sino de educación, eh, a nivel ambiental y seguramente uno podría de ahí para allá enumerar otros muchos más. Y en eso los ciudadanos sí tenemos la obligación de contribuir. Sin embargo, lo que buscamos con este tipo de consultorías es que uno contribuya, ¿cierto? Que uno contribuya en la medida de lo justo, ¿cierto? De lo correcto. Entonces vamos a ver. Aquí creo que alguien está haciendo tal vez una pregunta, perdón, un segundo la leo. Dice, en el tema de testamento, cuando se deja por fuera a un heredero, se tiene un plazo para impugnarlo. Sí, sí hay un plazo para impugnarlo y en Colombia es de 10 años, ¿cierto? ¿Y por qué de 10 años? La respuesta es la siguiente, porque a los 10 años ya opera el fenómeno de la prescripción, es decir, aquella persona que se puede hacer dueña a través del tiempo, se puede hacer dueña de un patrimonio o de un activo a través del tiempo. Entonces, una vez que eso se ha consolidado, es por eso que la acción en el caso del testamento prescribiría a los 10 años. ¿Listo? Siguiente diapositiva, por favor. En entonces, aquí lo que vamos a hacer es algo muy didáctico. Y muy didáctico, ¿qué quiere decir? Muy con dibujitos y se los voy a explicar de la siguiente forma. Aquí vemos un papá y una mamá que han construido un patrimonio que para efectos del ejemplo son de 12.000 millones. Ahora, un paréntesis aquí. Quiere decir que las personas que tienen 12.000 millones son las únicas que hacen planeación patrimonial y fiscal. Y la respuesta es no. Cualquier persona con un patrimonio que para ella sea importante es susceptible de ser protegido, ¿de acuerdo? No importa, insisto, no importa el tamaño del patrimonio y aquí solamente a manera de ejemplo, ¿listo? Entonces se los pongo así. Este señor Alberto y esta señora Beatriz son dueños de un patrimonio que normalmente puede estar constituido por unos inmuebles, unos vehículos y unas participaciones en sociedades, ¿cierto? A su vez, esta pareja pues tiene un par de hijos. En el caso de Natalia, vemos que dice Natalia y Sergio están casados con sociedad conyugal vigente y por el otro lado aparece Roberto como el segundo hijo y Roberto es soltero. Entonces uno diría, Roberto, ¿es un soltero codiciado? Claro que sí, ¿cierto? Un soltero que sí es codiciado porque uno dice, oiga, es un soltero es un soltero codiciado porque en algún momento va a recibir un patrimonio de 6.000 millones. Entonces, hay que cuidarlo. Entonces, fíjense lo siguiente. Si empezamos a ver esa fotografía que estamos viendo en pantalla actualmente, que es la fotografía que tienen muchísimas familias y empresas actualmente, donde ese patrimonio está en cabeza de papá y de mamá, la pregunta que claramente puede hacer aquí el señor Alberto y la señora Beatriz es, ¿y qué va a pasar el día que faltemos? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar el día que los dos o uno vaya a la tumba y el otro con el tiempo también vaya a la tumba? Entonces aquí la respuesta es, hay que empezar a organizar ese patrimonio desde ahorita. Y entonces decimos, pero es que es un patrimonio que tiene un valor importante, que en este caso, como les decía, son 12.000 millones. Entonces, porfa, dale siguiente presentación. Bueno, en este caso, estamos viendo que ese patrimonio
en el momento, y dice acá escenario al no organizarse, en el momento en el que falten papá y mamá, es decir, Alberto y Beatriz, en el momento en que ellos dos falten, eso quiere decir que se va a surtir la herencia, ¿cierto? La sucesión se va a entregar a ellos. Entonces Roberto y Natalia, de entrada, felices, ¿no? Porque dicen, bueno, faltan papá, falta mamá, pero pues aquí hay que seguir construyendo y ahora tenemos cada uno en nuestro patrimonio 6.000 millones. Entonces uno dice, 6.000 millones es una cifra considerable para cada uno de los hijos. Pero entonces aparece el Estado, ¿cierto? ¿Representado en quién? En la DIAN. Y aparece al año siguiente y le dice, hey, Roberto y Natalia, yo sé que ustedes el año pasado tuvieron una ganancia, que tuvieron unos ingresos a partir de una sucesión, ¿cierto? Recibieron un patrimonio más bien. Y ese patrimonio, pues está sujeto de impuesto. Y ellos, como seguramente la mayoría de las personas, no sabían que sobre esos 6.000 millones que cada uno está recibiendo, tienen que pagar un 15%. Entonces, en esto se los pongo de la siguiente forma. Ese 15%, ese 15% va sobre los 6.000 millones, claramente, ¿cierto? Que cada uno ha recibido. Pero una vez me pasó en una charla que alguien me dijo, es que el 15% es poco. Pero fíjense que para efectos del ejemplo, si estamos hablando de que son 6.000, cada uno tendría que pagar en este caso 900 millones. Ahora, los 900 millones, si bien es cierto, existen o están dentro del patrimonio de Natalia y Roberto, también es cierto que esos 900 millones muchas veces, o la mayoría de las veces, no están líquidos, es decir, no está en dinero. Entonces, ¿qué tendrá que hacer Roberto y Natalia para salir a pagar esos 1.800 millones? Pueden salir a endeudarse, ¿cierto? Pueden salir a vender parte de su patrimonio. ¿Qué más podrían hacer? Sería asumir una postura pasiva en la que digan, pues no voy a pagar y esperar a que la DIAN ejerza la acción de cobro. Esa podría ser como la peor opción en este caso. O la otra opción es, oiga, un momentico, retrocedamos el tiempo y miremos entonces qué pueden hacer papá y mamá, ¿cierto? Para proteger desde allá, desde la familia, ese patrimonio. Entonces, dale el siguiente. Este era el escenario al no organizarse. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando no estén el señor Alberto y la señora Beatriz? Siguiente, porfa. Este este escenario, aquí por error mío, yo le puse escenario al no organizarse, pero aquí el título debería ser escenario al organizarse. Ojo, escenario al organizarse. Entonces yo les decía, Natal y Roberto tuvieron la fortuna de que pudieron devolverse en el tiempo y decirle, hey papá, hey mamá, ustedes que son dueños de un patrimonio que, insisto, puede ser el tamaño que sea, no tiene que ser 12.000, no tiene que ser 1.000, siempre que alguien quiera proteger ese patrimonio, siempre que alguien quiera cuidar sus activos, puede acudir a este tipo de instrumentos que, insisto, la misma legislación no lo trae. Y se los voy a poner de la siguiente forma. Ellos pudieron volver en el tiempo y entonces hacen que papá y mamá busquen una solución. Entonces, ¿la solución cuál es en este caso? Constituir una sociedad que nosotros la llamamos sociedad patrimonial, ¿cierto? Pero que siempre va a tener el apellido SAS. ¿Y por qué escogemos una SAS y por qué no una limitada, no una comandita, no una SA? Porque todas esas otras están reguladas por el Código de Comercio y el Código de Comercio, al ser un código de hace ya bastante tiempo, tiene unas regulaciones que de pronto no dejan amoldar todas esas condiciones de familia que uno quisiera tener. Sin embargo, la SAS, a partir de su nacimiento en el año 2008, sí permiten que empresa y familia
puedan llevar todas, ojo, ojo con lo siguiente, todas aquellas condiciones que consideren que les sirven para lo que yo llamaba hace un rato esa carta de deseos, ¿cierto? Claro, le pone una condición, le dice, hey familia, hey empresa, ustedes pueden aquí regular todo lo que ustedes quieran sin que eso vaya en contravía de una ley, ¿cierto? Entonces, les voy a poner un ejemplo extremo. Yo no podría, por ejemplo, constituir una de estas sociedades patrimoniales, por ejemplo, para defraudar al Estado, porque claramente esa es una ley, al ser una ley, estaría yendo en contra de ese tipo de, contra ese tipo de condición. Entonces, como aquí se me permite hacer todo aquello que yo considere que puedo regular para mi familia, aquí entonces las familias empiezan a dejar volar su imaginación, que insisto, de la mano de un consultor lo pueden hacer aterrizar de la mejor forma. Ahora, se los voy a poner así. ¿Cómo debería quedar entonces esta sociedad en donde decimos escenario al organizarse? Fíjense que tenemos a Natalia y Roberto en una composición accionaria, en donde dicen Natalia y Roberto que siendo los hijos, cada uno tendría un 49%. El señor Beatriz y el señor, ¿cómo es? El señor Alberto y la señora Beatriz, cada uno un 1%. Y aquí la pregunta natural de todo papá y de toda mamá en Colombia. ¿Cómo así que yo, Alberto, que he creado, que he trabajado, que he madrugado cada día a hacer un mejor país, cómo es posible que yo que soy el dueño de ese patrimonio, cómo es posible que solo va a tener el 1% y mis hijos, en este caso, el 98%? Y la respuesta es sí, así es. Debe hacerse en esos parámetros. ¿Para qué? Para que justamente en el momento en el que falten Alberto y Beatriz, no toque entregar 12.000 millones, como lo estábamos viendo en la diapositiva pasada, sino ya seguramente un 1%. Pero entonces aquí la otra pregunta sería, ¿un 1% de qué? ¿El 1% de 12.000 millones? ¿O el 1% de lo que cuesta nominalmente esta sociedad? Y se los anticipo, es el 1% de lo que cuesta nominalmente esta sociedad, porque es que estas sociedades nacen con con un capital suscrito y pagado, escúcheme, de 1 millón de pesos. Y si estamos hablando de que, si estamos hablando que es el 1% en una sociedad que vale que cuesta 1 millón de pesos a valor nominal, ¿cuánto estamos diciendo que tienen entonces papá y mamá? 10.000 pesos, ¿cierto? Ese es el aporte que están haciendo en este caso Alberto y Beatriz. Entonces, volviendo al ejemplo de atrás, en donde les decía, es que entre los dos papás sumados, su patrimonio llega a los 12.000 millones, pero insisto, puede ser 12.000, pueden ser 1.000, pueden ser 800, pueden ser la cifra que cada familia tenga. Aquí solamente es para efectos didácticos. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Que ese papá y esa mamá, ¿cierto? Van a llevar ese patrimonio por 12.000 millones de pesos a esa sociedad patrimonial y lo que van a hacer es que a partir de esa sociedad patrimonial van a utilizar algo que se llama la prima en colocación de acciones. Y con esa prima en colocación de acciones, el patrimonio va a pasar directo a la sociedad y el valor nominal de la sociedad no tendría por qué incrementarse en 1 o 2 millones de pesos más. Eso quiere decir que al final de este ejercicio, papá y mamá van a tener participación en una sociedad patrimonial por que vale al final del día 2 o 3 millones de pesos, de los cuales ellos son dueños del 1%. Y cierro con lo siguiente. Si ellos son dueños del 1%, si ellos son dueños del 1% de una sociedad que cuesta 3 millones de pesos, estamos hablando de que son 30.000 pesos. Y será lo mismo fiscalmente, ojo, entregar 30.000 pesos a un hijo versus entregar 6.000 millones. Les digo, en ambos casos, la respuesta es, en ese caso la respuesta es no, porque en los 6.000 pago 900 millones de pesos de impuestos. En esta figura, como está presentada aquí, la tarifa, no, más bien, el valor del impuesto
puede llegar a ser cero, ¿de acuerdo? Y por eso dice aquí, 0% de ganancia ocasional para los hijos, porque las sociedades, a diferencia de nosotros, las naturales, no tienen vocación de fallecer. Entonces, creo que con esto toca, es necesario cerrar. Sin embargo, les pido que si tienen inquietudes, no sé si de pronto podemos atender dos o tres preguntas, de manera que podamos ayudarles a de pronto a tener más claridad sobre el tema. Sí, no sé si tienen preguntas, aquí un poco la invitación es a que, pues, que se haga un ejercicio de planeación con estos mecanismos de protección patrimonial. Hoy quisimos traer la creación de sociedades como un mecanismo. Sin embargo, sí es importante, pues, revisar qué alternativas hay y encontrar las mejores para que tanto los padres como los hijos se sientan o tengan una solución cómoda a este tema patrimonial, que a nivel impositivo todos sabemos que un proceso de sucesión incluso puede ser bastante complejo, doloroso para una familia y además de doloroso a nivel emocional y de doloroso a nivel del bolsillo, pues la carga también para la familia cuando pues unos queremos, otros queremos y demás, y eso es bastante complicado, esas conversaciones. No sé si alguien tenga preguntas, comentarios, algo que quiera traer aquí a la mesa. Chicos, es el momento de hacer las preguntas, dudas, inquietudes que tengan, por favor, no tengan temor de darle en el botoncito de el micrófono y hacernos sus preguntas. Como les decía, pueden decirlo así, a un amigo le pasó que sus papás murieron y ahora está en un proceso de sucesión engorroso. ¿Qué puede hacer ese amigo? Por ejemplo, ¿cierto? Entonces, sí, sientan la libertad de hacer Yo, las preguntas que yo consideren. aprovecho, Carlos, y te tengo una pregunta. Cuando hay una pareja, puede ser homoparental o una pareja heterosexual, que convive más de 2 años juntas, yo he escuchado que hay algo que se llama unión marital de hecho y que se da después de los 2 años de que las personas convivan, solo con el hecho de convivir, y que eso trae también unas responsabilidades legales, por decirlo de alguna manera, o algunos vínculos que son un poquito complejos de disolver. Y que te quería preguntar, eso versus con un matrimonio firmado y tales, ¿cuál sería la diferencia entre el uno y el otro? Excelente pregunta, Luis, y te lo pongo en la siguiente forma. No hay diferencia. No hay diferencia independientemente del tipo de pareja. Es decir, cuando tenemos un matrimonio, ¿cierto? Cuando hay un matrimonio, la única diferencia es que hay una fecha cierta, ¿cierto? Porque ese día se firma el documento que dice que están casados. Y ahí nace la sociedad conyugal y el tema marital también. Cuando no hay matrimonio, entonces inicia la convivencia, que es lo que uno entendería como un tema marital, y al cabo de los 2 años de convivencia, nace la sociedad conyugal con efecto, ojo, retroactivo. Es decir, retrotrae todo aquel patrimonio que se ha comprado, que se ha adquirido, desde el mismo momento en que fueron a convivir. Entonces, no hay diferencia alguna, ¿de acuerdo? No hay diferencia alguna, solamente que para efecto probatorio, el matrimonio puede tener una fecha cierta que de pronto, en el caso de una unión marital, a veces se puede dificultar un poco establecer ese punto de partida. Pero lo que se refiere a un tema legal, a un tema de partición, a un tema de responsabilidades frente a terceros, es exactamente lo mismo. Entonces, en ese orden de idea, Carlos, si yo conozco a una persona y yo tengo mi casa, mi carro, y bueno, tengo un montón de bienes materiales, y esa persona está viviendo conmigo, yo cuando tengo que decir, epa, tengo que hacer algún tipo de documento legal para si esto sigue avanzando, pero luego se termina, esta otra persona no se quede con la mitad de todos los míos, por ejemplo. ¿Qué hace uno ahí? Exacto. Entonces, si lo que has iniciado es el tema de la convivencia, entonces lo ideal sería que
dentro de los 2 años, antes de que nazca esa sociedad conyugal, sí debería uno de firmar el documento diciendo, oiga, yo traigo un patrimonio, ¿cierto? Que está conformado por diferentes activos y quiero que ese patrimonio pues quede por fuera de esa sociedad que está por nacer al paso de los 2 años. Dice aquí Aquí. Adriana dice, consulte si hay un patrimonio laboral constituido antes de convivir, demostrable ese patrimonio entra a ser de los dos, sin haber unas capitulaciones previas. No. Entonces, independientemente de si es un patrimonio laboral o el patrimonio que sea, ¿cierto? Cualquier patrimonio que venga antes o que haya sido adquirido antes de, bien sea o un matrimonio o la unión marital, ¿cierto? Bien sea en cualquiera de las dos figuras, insisto, todo eso que ha sido adquirido antes, ante un eventual divorcio, no entraría a ser parte de esa liquidación de la sociedad conyugal porque es algo que viene de antes. Ahora, yo creo que aquí de pronto la confusión puede existir en lo siguiente y es, y les voy a poner un ejemplo, puede pasar que alguien tenga un apartamento, ¿cierto? Siendo soltero, resulta que inician la convivencia eh, y él pues tiene la precaución de hacer las capitulaciones. En esas capitulaciones él dice, oiga, yo traigo un apartamento y bueno, está bien. En el momento en el que ya hay de pronto la convivencia, ellos pueden decir, oiga, ¿sabe qué? ¿Por qué no vendemos este apartamento y buscamos uno más grande? Entonces, fíjense que si el primer apartamento, para poner un ejemplo, cuesta 500 millones de pesos y el que van a comprar después cuesta 800 millones de pesos, esos 300 millones de pesos de diferencia, esos sí hacen parte de la sociedad conyugal si es que uno no tiene unas prevenciones de pronto al momento de elaborar el documento. Pero hay una prevención adicional y fíjense que uno diría, ¿y qué pasaría si ese apartamento que yo venía capitulando, no digo en la nueva escritura que lo he vendido para comprar el nuevo apartamento? Si no tengo la prevención de decirlo, ese apartamento o ese dinero que se recoge por ese apartamento haría parte de la sociedad conyugal. Es decir, si no tengo la prevención en la compra del nuevo apartamento, de decir que yo traía 500 capitulados, el apartamento nuevo, es decir, sobre los 800 millones, en un eventual divorcio, ese sí iría 50-50. Pero en principio la regla es que todo aquello adquirido antes del matrimonio o de la unión marital, de ninguna manera entra a ser parte de la sociedad conyugal. Está perfecto, Carlos. Bueno, a Carlos, a Paula y a todas las personas que nos acompañaron la tarde de hoy, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que este tema les haya gustado y que les haya servido, les haya aclarado algunas dudas. Nada, desde el lado de la Cámara de la Diversidad, para nosotros, como siempre, es un placer poder contar con su presencia en estos tipos de espacios. Y bueno, nada, muchísimas gracias por unirse y nos vemos hasta una próxima. Les recuerdo que hoy también va a pasar el evento 330 para las personas que están aquí en Bogotá. Es un evento de relacionamiento corporativo. Los esperamos. Ya me imagino que muchos de los que están acá presentes ya se inscribieron y nos veremos esta noche en el restaurante El Muro by Teatro. Entonces, por ahí nos vemos. Que estén muy bien, Paula, Carlos, muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas Que estén muy bien. gracias. No tengo sino Bueno, agradecimiento por ustedes. Una feliz tarde. que estén muy bien.